Antes de empezar este video, quiero recordarles el trabajo de un amigo llamado El Mundo de Alex, titulado El Brian, webcómic orientado, como no, en América Latina y que vale la pena. En serio, yo ya leí los primeros capítulos y la verdad es muy entretenida. Les dejo el link en la descripción de este video. Ver The Truman Show es algo especial. Es decir, estamos hablando de una película del 98 con una premisa que tiene mucho que ver con un hombre cuya vida es pública, un tema que parece más cercano a nuestros tiempos de la era digital que de la misma de a finales de los 90. Una donde el internet como lo conocemos aún estaba en pañales y empleábamos la computadora para otras cosas. Siempre que hablo de una película trato de abordar aunque sea un poco del director, y en este caso digamos que será algo distinto, más que nada por la discreción que rodea al mismo. Peter Weir es uno de los directores de los que oyes hablar poco, incluso en la actualidad, aunque apuesto que sí conocerás su voz a través de pelis como La Sociedad de los Poetas Muertos o una favorita personal, Gallipoli. Quizás lo infravalorado de su persona sea una característica impuesta adrede por el mismo Weir, pues analizar su filmografía nos lleva a un montón de obras de distintos géneros y varias de ellos con muy pocos elementos que las remarque, como si lo puede hacer el cine de Tarantino por ejemplo. Con esto quiero decir que el mismo Weir habló de cómo evitaba poner un sello característico porque cada obra que hace debe ser única y representativa. Es por eso que el drama bélico de Gallipoli no tiene mucho que ver con la sátira que analizaremos el día de hoy. Al principio, bajo el nombre de The Malcolm Show, el guión pasó por un montón de directores reconocidos del medio y que bien pudieron darle su tono particular, como Tim Burton o Terry Gilliam. Acabó en las manos de Weir. Para este punto la película cambiaría, pasando de un thriller a una comedia, y más adelante la misma cinta adoptaría un aire inspirado en las postales del ilustrador Norman Rockwell, para darle ese toque de atemporalidad a la ciudad donde transcurrirá la historia. Es bien sabido el enorme éxito que cosechó la película el día de su estreno, consagrándose como una de las cintas que marcó a los 90 y que incluso trabajos académicos llegan a citar para ejemplificar la crítica social, pasando desde la interpretación religiosa, que más adelante desmenuzaremos, hasta la psicoanalítica. El sitio crítico Rotten Tomatoes lo describió como un filme gracioso, sensible, que da para reflexionar. The Truman Show es digno de tener en cuenta por su notable visión profética y de la cultura desmedida de la celebridad y de una nación con una insaciable sed por los detalles privados de varias vidas ordinarias. Una proeza que por cierto no podría haber sido de otra sin su actor protagónico. ¿Quién no conoce a este hombre? Ace Ventura, La Máscara, El Grinch. Jim Carrey es un actor que hoy en día podríamos llamar multifacético. Lo vimos años después en El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos o interpretando a un antihéroe fanático religioso como el Coronel. Pero todavía en los 90 estaba en su faceta de cómico absurdo, una que por cierto varios debieron haber pronosticado se estancaría. En su lugar llegó hasta sus manos este papel. Nadie mejor como actor para una película que trata sobre los rostros mediáticos y cómo estos pueden influir en la sociedad. La vida como espectáculo que se puede ver desde el primer momento que inicia la película, mostrándonos al protagonista, Truman Burkman, saliendo de su casa y siendo saludado por todos sus vecinos. El principio parece demasiado idealizado para ser verdad, y estamos en lo cierto. La manera en la que está dirigida la película con esos close-ups propios de una cámara escondida, incluso en objetos ordinarios como un bote de basura, nos empieza a dirigir de a poco a la vida de este hombre. Los detalles por doquier no se tientan la mano en presentar desde el inicio lo que hace única a la película. Es decir, no como lo harían otros directores como M. Night Shyamalan, que se guardaría este recurso hasta la parte final. Es tanto así que se podría decir que Truman casi se le cae una estrella, un reflector que dentro del estudio emula la luz de la estrella Sirius, una que estaría a unos 8000 años luz de la Tierra. A esta sarta de falsedades se suma el hecho de que Truman solo escucha música clásica en la radio, siendo esta de dominio público y por lo tanto el show no tendría la necesidad de comprar los derechos. El mundo de Truman se construye a través de lo que la televisora le ha enseñado,
creando en él un sistema de creencias similar al que tendrían fuera de la burbuja en la que creció. Al respecto, el trabajo de The Truman Show, una imagen de la dominación absoluta de Santiago Cobal, se alude que dentro de su imagen del mundo las cosas que él vivía eran reales, verdaderas, pero no porque intrínsecamente lo fueran, sino porque guardaban coherencia lógica con su sistema de creencias, llegando incluso a incrustar la vida de este hombre con la alegoría platónica de la caverna, una donde yacen la perspectiva del mundo sensorial y el mundo tangible, aunque es algo difícil de explicar y me estaría yendo por las ramas. Pero bien podemos quedarnos con la idea de que el mundo que Truman habita fue diseñado para él y que las acciones que se cometen tienen la única finalidad de afectarlo. Es por ello que a lo largo de sus 30 años viviendo en esta falsedad, a Truman no se le hace extraño que una chica le haya hablado de la nada para terminar casándose con él, o que tenga un trabajo de oficina bien remunerado. Todos estos elementos están orientados en crear en el personaje la idea de comodidad o zona de confort. De esta manera se puede garantizar que Truman no pretenda escapar y por lo tanto el show termine. Sin embargo, la televisora sabe que la condición humana se basa en la curiosidad y el cuestionamiento, y Truman claro que se propone salir y querer conocer el mundo. Para ello, la producción creó en él un sistema basado en el miedo irracional que le funcionara como freno a esa condición. A Truman le aterra el mar, a raíz de un recuerdo de su niñez. Es por eso que no puede estar sobre el agua. Por otra parte, el miedo a volar también es implantado de manera muy reiterativa en el pueblo, con noticias que hablan de desastres aéreos hasta publicidad negativa en las mismas agencias de viaje. Como cerecita en el pastel son su misma familia y amigos aquellos que lo disuaden más de su cometido de querer conocer el mundo, más específicamente las islas Fiji, que en la mente de Truman estarían al otro lado del mundo en el que habita. Este obstáculo llamada familia en el mundo de Truman es el limitante más grande que tiene el protagonista para poder escapar, pero a diferencia del resto de personajes cuyas trabas son tangibles o físicas, su madre, esposa y amigo lo hacen desde la parte emocional. Empezando con su madre, se espera que ella sea su figura más poderosa de convencimiento, siendo por definición la persona con la que más tiempo ha pasado en su vida, y segundo, porque junto a ella comparten la muerte entre comillas de su padre. El amigo de Truman, Marlon, y el único que tiene, resulta el elemento con el cual el protagonista puede desahogarse de una manera que no podría con su madre. Es a este personaje al que Truman más le confía sus sueños y también sus problemas, dentro del paradigma de conversación de amigos varones y donde se puede contar las cosas con mayor intimidad. Sin embargo, y sin que lo sepa, también resulta el confidente más tramposo. Resulta que Marlon es el actor que más cerca se encuentra del creador del programa, y por lo tanto los oídos de este personaje también son los de la productora. Es el mayor espía que tienen. Aunque igualmente se podría decir de la esposa, la actriz más allegada con la estrella del show, y la que prácticamente más se arriesgó. No solo se comprometió con un hombre por su trabajo, mismo al que le cruzó los dedos durante los votos de matrimonio. Meryl está obligada a fingir un matrimonio y no solo eso, a manera de evitar que Truman escape del pueblo, lo incita a cada rato a formar una familia con la llegada de un bebé. Algo que por cierto roza lo inverosímil, pues estaría trayendo al mundo un hijo producto de una falsedad. El matrimonio impuesto por la productora en algún momento de la vida de Truman se vio interrumpido cuando una mujer de los extra hizo contacto visual con él. Un amor a primera vista, la cual, como todo en su vida, debe ser evitado por el bien del programa. Algo que sucede con la expulsión de la mujer de nombre Silvia de la producción, pero no sin antes plantear por primera vez en Truman la labor de cuestionar su realidad. Un suceso que por lo visto nunca dejó tranquilo a Truman, intentando a través de lo poco que podía poseer, como lo son revistas de moda, intentar reconstruir el rostro de Silvia. Siguiendo con la trama, pronto Truman se encuentra con su padre. Este se presenta como un desamparado y pronto esta revelación se convierte en un peldaño para que él mismo se cuestione más y más. Un momento que fuerza el escape de la caverna platónica de Truman, aunque bueno, la producción como este ente represivo hace todo lo posible para que ese elemento fuera del orden preestablecido sea erradicado.
y de una manera exagerada pero no alejada de la lógica del mundo. Evitan que Truman y su padre se reencuentren, pero como más adelante veremos, esta trama no sirve para nada. Ahora bien, un mundo así que a los ojos de nuestra realidad nos resulta no por menos curioso, hace cuestionar al espectador si en verdad existe un lugar así. Uno cuyos habitantes hayan sido privados desde la infancia en una burbuja que controla su realidad de acuerdo a los intereses de las altas esferas. Bueno, si existe uno como ejemplo. El país más hermético y enigmático del mundo. La República Democrática de Corea puede ser el día de hoy el único gran bastión de lo que queda de la época soviética. Un país que ha basado su democracia postiza en un intento de nueva monarquía y en la que el ciudadano común se le priva de muchas cosas. No solo a través de la falsa idea de ser uno de los países más felices del mundo, lo cierto es que dentro de lo que se conoce como Corea del Norte se vive un culto a la personalidad que hasta parece fantasioso, desde adjudicar la invención de la hamburguesa hasta aquella que vanagloria falsas victorias bélicas. Lo cierto es que la familia Kim mantiene a través de una falsa retórica a una población que durante años ha estado sumida en una mentira. Sin embargo, y por lo visto, es más fácil mantener una mentira si ésta se repite colectivamente y de generación en generación. The Truman Show tiene los elementos invertidos. Es solo un individuo el que cree vivir en una sociedad mientras que el resto está consciente de la mentira. Los medios de comunicación del lugar, es decir, la televisión, periódicos y la radio, cumplen el propósito de reforzar el hecho de que Truman estaría cometiendo un grave error si se va de la utopía en la que vive. Y sí, según propone el filme, el gran estudio de televisión, la segunda maravilla vista desde el espacio después de la muralla china, es el lugar perfecto para vivir. Partamos desde la propia idea que se tenía de la utopía. El teólogo y escritor inglés Tomás Moro propuso mediante la acuñación de esta palabra una narración que describía un lugar imaginario pero idealizado donde existieran características favorecedoras para el ser humano, aunque por definición también imposible de plasmarse de verdad. Sea Haven, el pueblecito que habita el protagonista, estaría moldeado para hacer el intento realista de este pensamiento. Pronto Truman empieza a ver los hilos de esta falsedad, incluso poniendo en peligro la vida de su esposa. Quizás para este punto de la película es donde por fin podemos ver a la luz los dotes histriónicos de Jim Carrey al comportarse como Jim Carrey, pero al final dándose cuenta de que su mera actitud ante la sociedad ya no importa y que mantener las buenas apariencias ya es lo de menos cuando su mismo estado yoico está en serios problemas. Y hablando de personas que ya no les importa hacer el ridículo, sí, así es. Estoy a punto de hacer un análisis completamente serio de algunos de los lolcout más conocidos en América Latina. Posiblemente algo que no esperabas ver en un video de The Truman Show, así que veamos cómo resulta esto. Hay que empezar mencionando en qué consiste este término acuñado por internet, en caso de que haya alguien que no lo sepa. Lolcow o vaca de risa se usa para denominar a personas en las redes cuyas acciones son motivo de risa, por lo general una no intencionada o voluntaria. Los lolcow no son capaces de percibir que las demás personas los ven no por el contenido que suben a internet, sino por el mero morbo que representa su vida. Y claro que en América Latina existen sin lugar a dudas personas que se creen famosas, pero sin terminar de entender que su visibilidad es solo producto de que no saben comportarse adecuadamente. El primer lolcout que se me viene a la mente es Doom o Dumentio, ya saben, ese casi treintañero que vivía de reseñar monas chinas en internet y que saltó a la fama por sus nada populares opiniones sobre la supremacía de razas y ser fanático de este señor de por acá. A partir de ese momento recibió una fanbase que le seguiría la pista
y descubriendo que video tras video, tweet tras tweet, Dumentio seguía siendo un hazmerreír. Otro ejemplo notable, sobre todo por su grotesca apariencia, es AMP3, una señora cuyos primeros videos se basaban en las manualidades y blogs. Sería viral con el video del día de su boda y a partir de ahí también empezó a llamar la atención de las personas y como una persona tan descuidada físicamente era capaz de encontrar el amor. La historia bien pudo haber terminado ahí porque oye, el amor está en todos lados, pero no había hecho otra cosa más que empezar. Pronto se descubriría que Aime o Marisol, como era su verdadero nombre, no solo carecía de un cuidado físico sino también mental, descubriéndose a través de filtraciones las peleas que tenía con su esposo, que vendía en redes sociales regalos que le hacían sus fans, sus constantes polémicas con personas que habían colaborado con ellos, hasta descubrirse que maltrataba física y psicológicamente también a sus perritos. Y luego estaba su esposo, que por cierto tumba cualquier video que ose usar su asquerosa cara, pero ya saben de quién hablo. En resumidas cuentas, ellos dos solo son un ejemplo de varios otros lolcout que habitan en el internet hispanohablante. Bien podemos mencionar a otros como Juli3P, Corchea u Oveja. No, Oveja, ya la cagaste. Pero la razón por la cual decidí incluirlos en este análisis es debido a la fama mediática que han logrado alcanzar gracias a las personas que se interesaron en sus vidas. Como todos los televidentes que sintonizan diariamente el show de Truman, en la vida real hay canales y páginas dedicadas únicamente a hablar del morbo que provoca ver la vida de una persona en específico. Aunque a diferencia de Truman, los de la vida real saben perfectamente que su figura es epicentro de toda clase de visibilidad y que no dudan de vivir de su propia desgracia porque eso claramente le sigue trayendo ganancias para su canal. Truman, como el generador de morbo que también es, está claro que su narrativa tiene que cambiar constantemente para seguir trayendo público y a la producción no se le ocurre mejor idea que revivir a su padre, el generador de su miedo al mar y con el que se espera cambie por completo su perspectiva de vida. Una excusa que garantiza nuevamente no tenga la necesidad de irse de ahí bajo la excusa de recuperar el tiempo perdido con su progenitor. Y saben que esto no es más que simple humo, es decir, la película no retrata este momento como uno crucial para la historia, sino una escena más que pierde importancia. El padre ni siquiera es un personaje recurrente en la película, ni tampoco tiene muchos diálogos, porque el director sabe, al igual que la producción dentro de la cinta, que esto no tiene nada de nuevo. De hecho, en la verdadera televisión, trucos así de baratos para mantener al espectador también se han hecho. Se les llama saltar el tiburón, y su principal característica es atraer con intentos forzados recuperar un poco de la relevancia que se tenía. El término empezó a utilizarse de manera peyorativa tras la emisión del primer capítulo de la quinta temporada de la sitcom Happy Days, en la que Fonzie, quien al principio era un secundario y terminó convirtiéndose en el ícono de la comedia, saltaba un tiburón en un desafío de valentía. Este episodio dio mucho de qué hablar en su momento, y la reacción del público no se hizo esperar. El absurdo cambio en la personalidad de Fonzie y de una comedia que en un principio retrataba las peripecias de una familia en los años 50, dejó absorto a los fanáticos. A partir de ese momento, cualquier otra cosa que se vendiera en la televisión como un evento que cambie la dinámica de la serie, sería nombrado como Jumping the Shark. De hecho, Don Most y Ron Howard, dos actores quienes en la serie encarnaron a Ralph Malk y a Richie Cunningham, respectivamente, recordarían una pequeña conversación que daría vida al término. ¿Qué piensas tú del guión? A la gente le gusta la serie, es difícil discutir con ser número uno. ¿Está saltando un tiburón ahora? Aunque volviendo a la cinta, es indiscutible que este suceso parece mover algo en los televidentes, a tal grado que parece que se posicionará como uno de los eventos que marcará a la televisión, como la caída del muro de Berlín o el alunizaje del Apolo 11. Es tanto así que Christof, creador y director de la serie, da una entrevista a nivel mundial hablando del show de Truman. Este personaje no solo se percibe como el creador de este programa que ha revolucionado la televisión, sino que la manera de ser presentado nos hace saber en pocas palabras que funge como el dios del mundo de Truman, al ser él quien hace y deshace la vida de nuestro protagonista a costa de mantener el interés. Aunque eso implique, como ya he mencionado,
condicionar al pobre Truman a sostenerse al sistema de creencias que él mismo le estableció, entre ellos el miedo irracional al mar. Una idea bastante conductual si tomamos en cuenta que en la vida real ya existían casos de implantar miedos irracionales a los infantes, como es el caso de Albert, un niño de tan solo 8 meses que fue sometido a un experimento por parte del psicólogo John B. Watson, el cual consistía en suplantar reacciones cuando se le ponía al lado de distintos animales, siendo una rata blanca asociada a un fuerte sonido producido por un bong, lo que creaba en la mente del pequeño Albert un miedo hacia dicho roedor, siendo el caso de Truman uno parecido entre su asociación del mar con su padre, pero la influencia de Christoph para la propia existencia de nuestro protagonista no acaba ahí. Hace un momento expliqué en cómo Sea Haven era percibido como esta utopía, pues se podría decir que no sería de esta manera de no ser por el capricho de este director. Siendo el mismo pueblecito uno en donde las personas son felices, no hay criminalidad, hay calles limpias y cada centímetro del mismo está pensado para ser perfecto, la mayoría de las veces. De hecho, el mismo Christoph lo menciona de esta manera: la creación de Sea Haven es una oportunidad para que Truman pueda vivir una vida normal, lejos del verdadero, enfermo y corrompido mundo. Es durante esta escena donde sabemos por fin qué sucedió con Sylvia, la mujer que fue echada del programa por implantar en Truman la idea de cuestionar su existencia. Se sabe que ella encabeza un activismo que va en contra del show y por lo tanto de Christoph. De esta manera podemos percatarnos de que en el mundo de afuera no toda la sociedad está sumida en el morbo y hay personas más avispadas que consideran al show de Truman un atentado contra una vida humana. Quizás para este punto ya sepamos de sobra cómo este programa parece ser el más importante jamás emitido y cómo tiene hasta restaurantes temáticos y demás personas viendo la televisión. Los espectadores que salen de vez en cuando son un resumen de los muchos rostros y mentalidades que ven este show diariamente. Volviendo a citar el trabajo de Santiago Cobal, se puede percibir que la audiencia está dividida de dos formas. En primer lugar, las personas voyeristas que miran al programa por el morbo de estar espiando la vida de una persona, viéndolo desnudo, disfrutando de placeres o pasando por tormentos. Por otra parte, una audiencia que proyecta sus deseos a través de la perspectiva de Truman, es decir, depositar sus sentimientos a tal grado de ver al protagonista como un elemento más de su vida, alguien con quien pasar el tiempo, los ratos del silencio, etc. Y luego de que Truman haya intentado salir por tierra y aire, parece dejar a un lado su sueño de fuga y volver a la cotidianidad, pero no, era solo un truco para engañar a la producción y planear su escape de una manera más ingeniosa. Resulta que ha logrado fugarse como prisionero en cárcel. Un evento que claro no pasa desapercibido por nadie, desde los mismos actores que se ven en la necesidad de salirse del personaje para fungir como guardias en busca del fugitivo, la producción que pone de cabeza el lugar buscando en cada una de las miles de cámaras esparcidas, y como no, por la audiencia quien se extraña de que la emisión que presumía ser ininterrumpida desaparece de súbito. Mientras el mundo está buscando debajo de las piedras, Truman se encuentra navegando rumbo a su libertad, rompiendo por primera vez su miedo al agua y dándose cuenta de que se trataba de una suplantación más de su vida. Ahora empoderado y confiado parece que nada lo detendrá, pero se le olvida que está en manos de su creador. Christoph lo castiga con tal diluvio que casi lo mata, pero en un momento de cordura permite que el clima agresivo de la producción cese. Esta experiencia cercana a la muerte representa para Truman su primer acercamiento con el mundo de verdad, lejos de ese mundo idealizado y hecho para que nunca se hiciera daño. Cuando por fin logra chocar con esa pared que lo separa del mundo real, nuestro protagonista tiene su último diálogo con su Dios. Un diálogo que, aunque con carácter disuasivo, es real a final de cuentas. Christoph le está advirtiendo a Truman que el mundo de verdad es peligroso, difícil, y que en cambio seguir viviendo en la utopía que crearon para él debe ser la decisión más coherente. A pesar de saber que el mundo de afuera es doloroso, Truman decide cruzarla, fundiéndose en esa oscura habitación, desapareciendo para siempre y evolucionando por fin de un producto comercial a un ser viviente. Aunque claro, después del final queda a consideración del espectador imaginar qué sucedió después, tomando en cuenta que Sylvia sale a su encuentro y que quizás los dos por fin viajaron a las Islas Fiji para ser felices.
Aunque siendo un poco realista y siguiendo el juego al mundo que ofrece la cinta, ¿es posible que Truman sea capaz de vivir sabiendo que se ha convertido en el rostro mejor distinguible por el mundo? Lo más seguro es que sea acosado por el resto de su vida por aquellas personas fans y no tanto de su programa. Es algo que en el mundo que habitamos resulta también una práctica bastante común, llegando incluso a personas que rebasan esa raya de lo aceptable e invaden el espacio privado de las celebridades. Como sea, podemos quedarnos con lo último que ofrece la cinta, esa pequeña escena final de los dos guardias de un estacionamiento que tras la conclusión del show de Truman se preguntan mutuamente qué más habrá en la televisión, dando a entender sardónicamente lo desechable que se vuelve este medio difusivo. Es decir, acaban de presenciar un final que trascenderá a la historia y en su lugar están más preocupados por saber qué será lo siguiente. Una sátira que habla mucho de la época moderna acerca de desechar fácilmente. Una que actualmente vivimos en salas de cine o en series de streaming donde las modas cambian constantemente en cuestión de meses para ir a la siguiente. Ya no están caracterizadas por generaciones sino por temporadas solamente. Un pensamiento que se fraguó en los últimos años al tener ahora más que nunca una sarta de producciones casi infinitas a nuestra disposición. Una cultura pop tan dañada que quizás haya sido estimulada con la llegada de los reality show. Vaya, como el de Truman. El 11 de enero de 1973 se transmitió el que es conocido como el primer programa de telerrealidad o reality, An American Family. Uno que por cierto de corte estilo documental seguía la vida de una familia californiana, los padres Bill y Pat Loud y sus 5 hijos, Lance, Delilah, Grant, Kevin y Michelle. De esta manera, An American Family se convirtió en uno de los programas más controvertidos de su época, pero también de los más vistos, con un estimado de 10 millones de espectadores por episodio. Algo más que un simple show, esta familia americana presentó un verdadero experimento social que buscaba alejarse de lo estandarizado por sitcoms familiares de la época. Craig Gilbert, creador de An American Family, expresó querer encontrar la verdadera esencia de la familia estadounidense, dándose elementos tan interesantes y irreales como el momento en el que Pat le pide el divorcio a su esposo, que hablando de la primera, Pat declararía años posteriores: era imposible olvidarte de la cámara, instintivamente todo el mundo quería aparecer lo mejor posible y mantenerse activo, alegre y entusiasta. Luego, fuera de esos momentos, tenías ratos en los que no pasaba nada y en los que invernabas hasta el siguiente momento de actividad. No eras consciente de cuántos de estos ratos vacíos tenías hasta que te descubrías haciendo todo lo posible para rellenarlos, sin darte cuenta de que esos huecos eran necesarios para descansar como lo es el sueño REM. Lo cierto es que la familia Loud en general nunca se acostumbró a ser constantemente filmados, la mayoría de las veces prefiriendo mantenerse cautos para no exponerse de más. Sin embargo, ni esta vida de agobio perpetuo mantuvo el status quo estable por siempre. Lance Loud, de improviso, se había declarado públicamente homosexual, convirtiéndose así en el primer personaje declarado como tal en la televisión pública. Hablando de la cuestión del divorcio, el segundo evento que despuntó al programa, Pat, harta de las infidelidades de su esposo Bill, decide pedirle lo antes mencionado, de tal manera que incluso se rumorea Craig Gilbert por esa misma razón había escogido a la familia para ser la grabada, al saber que en cualquier momento esta clase de emociones finalmente explotarían. Claro que el éxito mediático que alcanzó el show llegó de improviso para toda la familia. Pronto las entrevistas, portadas de revistas, columnas, ensayos y hasta tesis al respecto nos hicieron esperar. Sin embargo, ¿cómo relataría el propio Lance más adelante? Lo que en verdad estaba sucediendo es que la televisión se había tragado a su familia. La familia dejó de ser la misma tras el programa. Sentenciaron la manera en la que la producción manejó sus vidas a tal grado de venderse a través de la controversia que alcanzó el evento de Lance y el de Pat, llegando a tal grado de que se critica que la misma aceleró el proceso de divorcio. Sea como fuere, el único integrante que pareció sacar provecho fue el mismo Lance, quien se consolidó como un referente de la comunidad gay, además de, claro, impulsar su carrera artística, especialmente musical. Aunque eso no evitó que cayera en el mundo de las drogas, que devastó por años su condición física, mental y emocional.
Adicto a la heroína, intentaría reunir a su familia para una nueva temporada titulada Dead in American Family, un proyecto finalmente convertido en una película, y en ella se documentó la adicción de Lance, acabando con un inesperado giro de guión, el fallecimiento de este último. La sociedad actual no ha cambiado mucho cuando eventos así de trascendentes suceden. Es más, se podría decir que se ha atrofiado la lógica que representa algo trascendental, haciendo que cualquier evento en el cine se convierta en la nueva piedra angular de moda para en menos de un mes desinflarse para ir a la búsqueda de una nueva piedra. Un tema que es mejor explicado en el video de Zoom F7, el post-cine. Como sea la sociedad hoy en día, donde impera el uso de redes sociales como medio de comunicación, es fácil distinguir que los nuevos productos de entretenimiento se convierten en el deseo de consumo mediático desechable y las personas que lo conforman en simples objetos. En su libro La sociedad del espectáculo, el filósofo Guy Debord fundamenta el espectáculo como la aparición de una nueva manera de disponer de la realidad o la verosimilitud de la índole fetichista de los consumidores. El espectáculo es en general, como inversión concreta de la vida, el movimiento autónomo de lo no conveniente. Quizás ya no en la vida actual, pero sabemos el enorme referente que ha sido la televisión para muchas generaciones y su impacto sociocultural, narrativo y estético. Ahora el consumo se encuentra en el internet, justo como ahora y como pretende hacer este video subido. Esta nueva era nos ha traído como tal intentos recreados de Truman y su vida convertida en producto. Ya por último, ¿sabían ustedes que el impacto de la película provocó el reconocimiento y posterior nombramiento de una condición psicológica? El llamado síndrome de Truman, y por más inverosímil que parezca, consiste en un padecimiento donde el sujeto cree pertenecer a un reality o de alguna obra de ficción. A pesar de no estar oficialmente reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, sí se ha documentado algunos casos que muestran su escasa pero notable existencia. Para empezar, hay que mencionar que el trastorno está caracterizado por la aparición de delirios persecutorios o la sensación de ser constantemente observado. Ya saben, como si miles de cámaras registraran cada movimiento de tu persona. Un primer caso fue seguido y documentado por Joel e Ian Gold, psiquiatra y neurofilósofo respectivamente. Constataron que en el año 2003, en el hospital de Bellevue, en Nueva York, un paciente declaró sentirse parte de un programa de televisión y que sus familiares no eran más que simples actores contratados. Este hombre pediría asilo primero a las Naciones Unidas antes de ser redirigido al hospital psiquiátrico en el que trabajaba Joel. Luego de este primer caso, los hermanos se especializarían en construir este trastorno, hallando consigo más de 40 casos registrados y repartidos en Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Un paciente había declarado que viajó a Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre para asegurarse que el mismo no fuera un giro de trama de su propio show, mientras que otro de los pacientes, un veterano de guerra, quiso escalar la Estatua de la Libertad intentando huir de su propio programa y declarando tiempo después: me di cuenta de que era y soy el centro de atención de miles y miles de personas. Mi familia y todo aquel que conozco eran y son actores que siguen un guión, una farsa cuyo fin es hacerme el centro de atención de todo el mundo. El término finalmente se acuñaría con el delirio de Truman en 2008, al confirmar que la mayoría de los entrevistados había visto la película de The Truman Show al menos una vez antes de presentar los síntomas. Ya destaqué cómo el DSM no reconoce la existencia como tal de dicho trastorno y prefiere englobar los casos dentro del cuadro psicótico como tal. Así podemos concluir dos cosas: la influencia mediática que permea la sociedad actual y que si te sientes constantemente vigilado será mejor que cubras la webcam de tu computadora la próxima vez que te vayas a jalar el. Y así termina este video. Como siempre, gracias por ver hasta el final. Nunca dejaré de estar agradecido con esas personitas que siempre ven mis videos. Gracias por su paciencia y tal. Y por si el mundo de Alex está viendo esto, una disculpa, hermano, por tardar tanto en dar mención de tu trabajo. Te agradezco formar parte de esta bella comunidad. A todos los demás, también muchas gracias, gracias y gracias. Nos vemos en otra ocasión. Chao.